Saludos amigos de Ecuador Inmediato Premium y nuestra comunidad en YouTube. Bárbaro. Pero parece que es cierto, ¿ah? El mal fin de una fiscalía delictiva. Lo vengo diciendo desde los días de el nefasto Julio César Trujillo, cuando decidió elegir allá en abril del 2019 a Diana Salazar Méndez como la nueva fiscal general del Estado. A partir de ese momento, la doctora Diana Salazar fue utilizada para las peores acciones y actuaciones que ha tenido la justicia ecuatoriana. Fue utilizada para la persecución, y especialmente contra Rafael Correa, contra el movimiento de la Revolución Ciudadana, contra sus militantes. Se ensañó con Jorge Glass. Véanlo, hasta ahora, Glass secuestrado en La Roca, las relaciones entre México y Ecuador rotas por una actuación de la fiscal Diana Salazar. ¿Qué cantidad de gente ha tenido que ver transformadas sus vidas? ¿Cuántas familias se han visto afectadas por una acción negativa por parte de la doctora Diana Salazar Méndez? Manipulable en sí, la señora respondió a los poderes fácticos que llegaron al poder en los días de Lenín Moreno. Permanecieron junto a Guillermo Lasso y ahora se mantienen con Daniel Noboa. Lo que pasa es que la señora Diana Salazar no ha considerado que en el Ecuador la política del trapiche es más efectiva que nunca. Los grandes poderes del Estado, los poderes fácticos, los que usan a la gente, frecuentemente le llevan al trapiche. Exprimen de la caña el jugo y luego escupen el bagazo. Así hacen con las personas, sin importarles su dignidad o su apoyo, sin importarles para qué sirvieron, sino cuánto valió la pena haberles explotado en sus servicios para luego olvidarse de ellos y desecharlos. Tengo la impresión de que les llegó el mal fin a la Fiscalía General del Estado de los tiempos de Diana Salazar. Sí. Y llegó de la persona que menos me hubiera imaginado. Porque créanme, que la Revolución Ciudadana le cuestione, le ataque, sí, ella lo sabe y se vuelve una especie de rito constante de parte de la fiscal general Diana Salazar, de atacar, cuestionar y hasta burlarse o calificarles de narcos a todos aquellos que han sido sus opositores. Hay que tener cuidado de ciertos enemigos. Eso manda el sentido común. La señora Diana Salazar no creo que se haya imaginado que le surgió un enemigo que no lo tenía en su radar y se llama Anderson Boscan. El señor Anderson Boscan, como periodista, ha demostrado tener la sagacidad suficiente como para iniciar un proceso que éste se incendie, cause el debido desastre y luego se lo entregue a las autoridades o a la propia gente, es decir, a la opinión pública, para que sean sancionados. No lo sé. ¿Quién maneja los hilos en el caso del señor Anderson Boscan? Él asegura que él mismo. Y puede ser. Pero también siempre creí que hay un manejo efectivo de ciertos poderes para radicalizarse unos contra otros. El 9 de enero del 2023, Anderson Boscan inició todo un conflicto con su antiguo benefactor, Guillermo Lasso Mendoza, porque posiblemente habían otros poderes que decidieron enfrentarse con Guillermo Lasso. Miren en qué terminó la situación de Lasso Mendoza y todo el equipo que estaba a su alrededor. De las risas sardónicas de Iván Correa, su principal de a bordo, de su cuñado Danilo Carrera, de las personas que le rodeaban como Hernán Luque, del propio Rubén Cherres.
Acuérdense de todos ellos y entonces me tomarán en serio aquello que alguna mano poderosa, en este caso, le lanzó a Boscan en contra del grupo gobernante. Y los destruyó. Ni hablar, los destruyó. Les demostró que eran corruptos y que estaban, por sobre todas las cosas, involucrados en el narcotráfico con la mafia narco-albanesa. Fue la primera voz de alerta. Y con pelos y señales para que el anticorreísmo ampón se retuerza de la rabia, les dio los datos con los cuales Boscan acusó y tuvo una efectiva respuesta con la salida del presidente Guillermo Lasso. Tal pareciera que en ese tiempo entonces la relación con la fiscal general del Estado, mientras duraba el conflicto con Guillermo Lasso, gozaba de la confianza mutua entre los dos. Salazar y Boscan se llevaban bien. También se llevaban. Tan bien se llevaban que ustedes se acuerdan. El señor Anderson Boscan, junto con el equipo de La Posta, llegó al extremo cuando fue acusada la señora Diana Salazar del plagio de su tesis, que hicieron una pantomima, pasaron un corrector de tesis y generaron toda una tendencia de opinión pública señalando que la tesis no tenía ningún plagio y salvaron con ello a Diana Salazar frente a la opinión pública. No hay que olvidarse, no hay que tener mala memoria, porque veo que la señora Diana Salazar ahora quiere olvidar aquello, pero no. Esa era una muestra de que entre los dos había una confianza mutua lo suficientemente fuerte como para cuidarse y cubrirse las espaldas. Pero yo bien digo, en el caso de quienes cometen delitos, quienes son parte de las juergas, de las jorgas y de los grupos entre los cuales la comisión de tal acto irregular siempre tiene aristas. ¿Y quién tiene el poder desde el que les sabe el uno contra el otro? Les sabe para usar la información desde el chantaje hasta la acusación. No hagas nada porque yo te sé. Ah, vamos. Como vos sabes, entonces tengo que callarme. O cuidado que a pesar que lo que vos sabes, yo también te sé las suyas. Y ese me parece que es el espectáculo que ahora vivimos entre el señor Anderson Boscan y la doctora Diana Salazar en sus últimas horas frente a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué intereses habrá golpeado la señora Diana Salazar? No lo sé. Pero parece que volvió a golpear a los intereses fácticos que dirigían y dirigieron en un primer momento el ataque contra Guillermo Lasso. ¿A quién golpearon? ¿Muentes? ¿Wilman Terán? ¿Las juezas? ¿Glass? ¿A quién? ¿A quién? Perjudicándoles, por cierto, en su actuación, la señora Diana Salazar causó más de un escozor con su actuación. Vaya, parece que es grave el asunto. ¿Y por qué les digo esto? Vean, tómenlo muy en serio. La señora Diana Salazar, la doctora Diana Salazar Méndez, no ha dimensionado que Boscan le está colgando ante la opinión pública, le está destruyendo su imagen con lo que sabe, usando sus propias palabras, porque impactó en el Ecuador aquello del narcojuicio, ¿o verdad? ¡Ja! Ahora resulta que la acusación principal de Anderson Boscan en contra de la señora Diana Salazar es que la Fiscalía, el Estado ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, el Sistema de Rentas Internas y la propia Fiscalía General del Estado encubren a la mafia narco-albanesa. Vean lo que les dice Anderson Boscan, porque es muy en serio.
Doctora Diana Salazar, usted está señalada dentro de ese grupo que protege a la mafia narcoalbanesa, la misma que estuvo relacionada y vinculada con Guillermo Lasso Mendoza, al cual deje insinuando también Boscan, que lavan en el banco de la propiedad del señor el dinero proveniente de la mafia narcoalbanesa y sus empresas. Grave, gravísimo. ¿Sabe por qué le acusan, doctora Diana Salazar? Porque Anderson Boscan le sabe algo. Y parece que es bastante. Y si no, de este fragmento de su intervención en la posta del señor Anderson Boscan este viernes 23 de agosto del 2024. Tomo un extracto largo que me he permitido solicitarles para que le presten la atención porque es una parte contundente. Anderson Boscan maneja muy bien la comunicación para decirle, mire, esto sé que la mafia narcoalbanesa todavía opera en el Ecuador, que usted no ha hecho nada, no les ha perseguido, les permite usar hasta los vehículos pasando por las empresas, constituyéndose con el dinero y siguiendo con una serie de hechos más. Y péguenle ojo a la parte final de la intervención de Anderson Boscan, cuando le dice a la seño, a doña Diana, le dice que él también tiene su propia hemeroteca, él también tiene sus archivos sobre usted y que esos archivos, óigame bien, pueden cambiar el juicio político en este país. Verá que le están acusando de narcos, de encubrimientos, de protección a la mafia narcoalbanesa y que el juicio político puede cambiar si es que Anderson Boscan se atreve a hablar. El segmento tomado de La Posta, el Café La Posta, de este viernes 23 de agosto del 2024. Yo no recuerdo haber nombrado a Diana Salazar en mi intervención de ayer, que fueron casi 40 minutos. Yo nombré a la Fiscalía, donde estará seguramente el fiscal de abajo. Si usted se sintió aludida por las dos personas cercanas a los altos despachos de Fiscalía que avisaron a la mafia albanesa, por algo será, ¿no? Por algo será, Diana. La doctora Salazar no ha dicho nada sobre la inacción de Fiscalía. Por ejemplo, con la empresa Creismark S.A., que siendo parte de las investigaciones de Fiscalía, que habiendo encontrado documentos sobre esta empresa en los famosos allanamientos donde en lugar de narcotraficantes cogen papelitos, pues resulta que no inmovilizaron nunca, Fiscalía nunca ha pedido, y preséntela si la tiene, la inmovilización de los vehículos de alta gama, entre esos Audis, si quieren le mando las fotos, porque yo sí hago mi trabajo, en los que se movilizaba la mafia albanesa. Es decir, la Fiscalía permite incluso que los autos de alta gama que tiene la mafia albanesa se sigan utilizando para rodar cómodamente por el Ecuador. Dice que Dritan Chica, como le llama usted, Dritan Chica, está fuera del Ecuador. Usted sabe que no, está en el Ecuador y les hace ñaca ñaca. Esa es la realidad. La realidad es que 17 meses después, aquí no hay un solo miembro importante de la mafia albanesa. No hay una estructura desbaratada. El trabajo se lo viene haciendo de España, porque es España la que consigue las comunicaciones de la mafia albanesa y viene a hacerle presión al Ecuador para que vayan. La verdad es que los funcionarios judiciales fueron apresados la semana pasada porque el Consejo de la Judicatura obligó a una de sus funcionarias, doctora Salazar, a hacer su trabajo, a ir a detener a funcionarios judiciales que querían dejar en libertad a miembros de la mafia albanesa. ¿Sabe dónde? En Los Ríos. ¿Le suena? ¿No le suena por qué fue en Los Ríos? Se lo cuento. Sí, me ha divertido mucho que la doctora Salazar recuerde los chats de Norero, y ahora sí, los utiliza para decir, entre el periodista y el señor Norero hubo chats. Sí, cuéntenos algo que no sepamos, doctora Diana. ¿Ve usted allí algún delito? No, ¿verdad? Le cuento, ¿cómo así no estoy procesado? Le cuento. Diana, usted dice que yo estoy denunciándole a la mafia albanesa, que tengo 17 meses jugándome la vida por esto, porque quiero afectar su juicio político. Flaca, yo estoy en contra de tu juicio político, porque creo que está mal planteado. Creo que hay otras razones que no se han tomado en cuenta. Pero ¿sabes qué tengo que hacer para que tu juicio político termine donde debe terminar? Hago esto. Y te pongo la hemeroteca. Porque yo sí tengo mis archivos. Y me podrás mandar a matar con tus amigotes y podrás pedirle a los flacos de Los Ríos que te hagan la vuelta. Yo sí tengo mis archivos, Diana. Si esa no es la cuestión. Yo sí hago mis investigaciones.
Y yo no ando utilizando el poder de la Fiscalía para perseguir a nadie. No, 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 no. Yo me tomo mi tiempo, construyo mis casos y cuando los tengo listos los presento. No te quede la menor duda. Cuando los tengo listos, los presento. Doctora Salazar, usted ve cucos donde no los hay. Aquí hay una investigación sobre cómo las autoridades de control están dejando que la mafia albanesa opere impunemente. No dedique su tiempo a atacar a los periodistas que lo investigan. Dedique su tiempo a capturar a los narcos que se supone usted quiere combatir. Porque eso hace, ¿no? Usted combate narcotraficantes, ¿verdad? Pues usted tiene formas de contactarlos. No se acuerda. Doctora Salazar, el problema de la gente como yo es que hay gente que sabe demasiado. El problema de los periodistas como yo es que sabemos mucho. Y conocemos los muertos en los armarios de algunos que tienen pies de barro. No le voy a pedir a usted que pare con los ejercicios de proyección, donde ve crimen organizado en todas partes, menos donde lo tiene que ver, que es al lado. Al lado. Desde videos impúdicos e impublicables hasta conversaciones que usted no se atrevería a hacer públicas. Más duro no se puede ser, ¿no? ¿Pero quieren más? Claro que hay más. Claro que hay más. Y me da la impresión de que la tiene bien guardada el señor Boscan, que al igual que lo hizo en los días en los cuales denunciaba al gran padrino, hoy le pone a la señora Diana Salazar en condición de personaje principal de telenovela u opereta. Claro que sí. Escúcheme bien lo que voy a decir. La señora Diana Salazar, al parecer, tuvo mucha confianza con el señor Anderson Boscan. Tanta como para tener un chat en el cual se revelaron muchísimas conversaciones, hechos, palabras, calificativos y alertas. Alertas. Ah, claro que sí. Resulta que el señor Fernando Villavicencio Valencia, en los días en los que estaba en su mayor apogeo, se peleó con los miembros de la posta, con los cuales era amigo. Y los calificativos afloraron y fueron y vinieron, al igual que con Guillermo Lazo. La posta entonces resolvió ripostar, responder a Villavicencio y al mismo tiempo recibir alertas, advertencias, cuidados. Y Diana Salazar le cuidaba a la posta, claro que sí. Llegó al punto de advertirles que Villavicencio era un ser peligroso. Peligroso al extremo que venía de Estados Unidos acá porque acá tenía ventajas, era protegido, mientras allá había adquirido una alta cantidad de bienes, quién sabe con dinero de quién o cómo. Diana Salazar le calificaba de mafioso y otros términos que no quiere decir Boscan a Fernando Villavicencio. Y eso quedó reflejado en chats que el señor Anderson Boscan es capaz de exhibirle. Doctora Diana Salazar, tome conciencia de lo que está pasando. Exhiben sus conversaciones. Aquí un ejemplo. Vean lo que hace Anderson Boscan este viernes 23 de agosto del 2024. Y del caso Villavicencio, que le ha golpeado mucho. Y le ha golpeado porque la propia familia Villavicencio le dice en su cara que no está haciendo un carajo, que dejó el Estado que se matara a los sicarios de Villavicencio, que ha habido participación del Estado para que este caso quede en la impunidad. Y la vi hablar tan bien de Villavicencio, me conmovió profundamente. Y decía, claro, qué bueno que haya cambiado el criterio de Diana Salazar, porque le pasaba a mi equipo una pequeña captura de cómo hablaba usted de Villavicencio. Esta es una conversación conmigo, este era su número anterior, ¿no? Y estábamos hablando de una noticia que había publicado Fernando Villavicencio. Y usted decía que no vino al país a cooperar, sino huyendo a los Estados Unidos, porque ya no tendrá las ventajas que aquí. Porque en lugar de hablar de lo que ya se sabe, no nos informa sobre los bienes que adquirió ya. Después que sigue, indultarlo, condecorarlo, y le pongo de verdad es vergonzoso. Gracias por la alerta, porque me ha escrito usted a avisar esto. Cuidado y caemos en el juego. Esto es, cuidado, no le siga la
corriente a Fernando Villavicencio. Yo le pongo, ¿y por qué FB se presta para esto? Porque son grupos, perdón por lo que voy a decir, pelea de mafias. Así hablaba usted de Villavicencio, como un mafioso. También utilizaba otros términos, que no voy a repetir aquí por respeto a la memoria de Fernando. Entonces, qué bueno que haya cambiado usted de parecer después de que lo mataron, porque creo que es al menos lo que la familia de Villavicencio merece, un poquito de respeto, un poquito de sinceridad. Yo sí sostengo las cosas que pienso, de frente. Vamos. Mafioso, ¿no? ¿Ese no era el candidato que usted protegía también, doctora Diana Salazar? ¿A un mafioso? ¿A un mafioso? Y según la familia de Fernando Villavicencio, usted les hizo que acusen a los correístas del crimen de Villavicencio. Usted fue la que promovió la culpabilidad de Correa en el crimen contra Villavicencio. La acusación es gruesa, es dura. Yo me imagino que usted debe estar altamente sorprendida de la agresividad con la que está siendo tratada en estos 2 últimos días. Que no le sirve de nada que haya ido a Ecuavisa o le dé declaraciones a Teleamazonas como los únicos medios que en este momento le respaldan, porque todos los demás veo que comienzan ya a lanzar sus dardos y acusaciones en contra. No se preocupe, de Ecuador Inmediato nosotros nos mantuvimos en contra siempre, desde cuando usted fue elegida, porque no fue elegida legalmente, porque sabíamos que era una manipulación de Trujillo. Pero en cuanto a los demás medios, el aplauso era al unísono. ¿Cómo estarán ahora esos medios cuando se enteran que Diana Salazar, que la Fiscalía, que la acción del Estado protegen a la mafia narcoalbanesa? ¿Cómo le acusa Anderson Moscán? ¿Cómo estarán? ¿Quiénes son los narcos? ¿Narcojuicio? ¿Narcoasamblea? ¿O narcofiscalía delictiva? Ahí decidan. Pero esto me da la impresión de que recién empieza. Pero me da la impresión también de que les llegó la mala hora. La mala hora a la fiscalía delictiva de este tiempo. Y las víctimas pueden ser muchas, porque muchas también fueron las de la persecución en contra. Cuando uno acaba con la vida de alguien, siempre trae malas consecuencias, porque terminan con la vida de uno. Así siga vivo, la conciencia les persigue y los castiga. Sí, nos merecemos un mejor Ecuador. Le había ofrecido a nuestro público permanecer con el descanso necesario y cada 15 días me tomaré la molestia de entregar a ustedes una nueva versión respecto a los hechos que se viven en el país. Todo con el afán de mantener a nuestro público cercano, a nuestra comunidad de Ecuador Inmediato, a la cual le extraño tanto y que tanto nos sirve frente al Estado ecuatoriano. Deme su clic en gracias, deme su like, afíliese a Ecuador Inmediato Premium. Reciba todos los días un análisis de este tipo, que realmente vale la pena que lo tengamos en grande. Ecuador Inmediato, 20 años, yo sigo luchando por la vida.